Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por continuar acompañándonos en la última parte de este ciclo de conferencias. Agradecemos a todos los oyentes y expositores. Recordemos que las preguntas deben ser específicas y deben redactarse de la mejor manera posible. Estas preguntas serán resueltas al final de la ponencia. Si el tiempo nos lo permite, podremos continuar. De lo contrario, se tendrá la posibilidad de contactarnos con los ponentes para programar un tiempo extra y se dará a conocer en la cuenta de YouTube AESI Oficial. Es importante recordar para los que estén calificando para obtener su acreditación que es necesario contestar los links de asistencia que serán proporcionados mediante los grupos de Telegram, los cuales solo permanecerán abiertos 15 minutos antes y 15 minutos después de la ponencia. Por favor, agregar sus datos completos en cada formulario. En dicha asistencia es necesario contestar 10 de los 12 links, es decir, asistir a 5 conferencias de las 6 disponibles. La evaluación final, muy importante, que es el día de hoy, se podrá acceder 1 hora después de que la última ponencia finalice, y esta estará abierta en un lapso de 24 horas. En dicha evaluación es necesario obtener un puntaje mayor de 80, es decir, 12 de las 15 preguntas. Para el tema de hoy me gustaría presentar al doctor José Pascual Salas Llamas, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, médico cardiólogo clínico e intervencionista, miembro del Colegio de Cardiólogos de Jalisco, miembro de la Sociedad Española de Cardiología, quien nos expondrá el tema de cateterismo izquierdo y derecho, sus actualidades. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. ¿Escucha? ¿Sí se escucha, doctor? Estoy tratando de aquí de Iniciar la diapositiva. iniciar. Ahí abajo a la izquierda. A ver. ¿No se ve la ponencia? Se ve el PowerPoint, pero no se ve iniciada la presentación. ¿Ahí se ve la ponencia? No, me parece que nomás se ve el PowerPoint, pero no la presentación como tal. O sea, hace falta darle ahí por donde tiene el mouse, nada más que no alcanzo a ver exactamente. El tercer botón a la derecha, el que sigue, hay una pantallita pequeña. A un lado del menos, ahí. Ahí. ¿Ya se ve? No, sí, sin ver, se queda la imagen igual Sí, en PowerPoint. sí, tiene que darle clic, doctor. ¿En dónde? Ahí donde tenía. Ahí, clic. ¿Sí está dando clic? ¿Ya la ven ustedes?
Yo creo que ahorita en un segundito lo vamos a ver. A ver, es que ya di compartir. Sí, sí se ve la pantalla del Word y se ve el PowerPoint de su presentación. Dice primer simposio de cardiología, despolarizando ondas. Ajá, Y se ven del lado izquierdo todas las las diapositivas. diapositivas. Bueno, voy a comenzar. ¿Ya se ve la agenda? Sí, Necesito que me digan si están viendo la agenda para poder empezar. No se ve, doctor, se ve igual el PowerPoint normal, sin haber iniciado la presentación. Ahí ya estoy pasando algunas diapositivas, a ver si las pueden ver. No, sigue estático, doctor. Pues, ¿qué hacemos? lo más probable es que sea por cuestiones de internet. A ver, puede darle clic a la segunda presentación, a A la la- segunda ahí está ya la de la agenda. ya está la de la agenda. ¿Se ve la otra? Sí, cateterismo cardíaco. Bueno, voy a empezar. Me presento. Me dicen si van cambiando las diapositivas para saber que se están viendo. Voy a hablar de cateterismo izquierdo y derecho y actualidades. Soy el doctor José Pascual Salas Llamas, cardiólogo clínico e intervencionista. La agenda del día de hoy vamos a hablar de indicaciones de cateterismo cardíaco, selección del paciente, técnica de cateterismo cardíaco, conocer lo que es la aterosclerosis, diferentes procedimientos en cateterismo cardíaco y técnicas novedosas y nuevas tecnologías. ¿Sí se está viendo las diapositivas? Bueno, cateterismo cardíaco, como tal definición, tenemos que es una exploración invasiva que permite el estudio anatómico y funcional del corazón, los grandes vasos y arterias coronarias mediante la introducción de un catéter en dichas estructuras. Esto nos va a permitir tener un diagnóstico, hacer un tratamiento médico, un tratamiento terapéutico y tener un pronóstico en el paciente. Un cateterismo, pues hablar de cateterismo se puede cateterizar prácticamente todas las arterias del cuerpo, todo lo que es el sistema cardiovascular. Podemos entrar al corazón derecho, corazón izquierdo, pulmón, brazos, piernas, todo lo que es el cateterismo a nivel vascular periférico, cerebro, carótidas. Ese tema que se me dio de cateterismo izquierdo-derecho, pues es un tema amplio. Si yo me quiero enfocar en cateterismo izquierdo, pues es todo lo que sea hacer un cateterismo, medir presiones dentro de ventrículo, corazón izquierdo, que son coronarias, cateterismo derecho es a nivel pulmonar, y lo que es corazón derecho, ventrículo derecho, aurícula derecha. Las indicaciones de cateterismo cardíaco en enfermedades, pues vamos a estarlo haciendo en pacientes con cardiopatía isquémica, enfermedad vascular cerebral, enfermedad vascular periférica, cardiopatías congénitas, enfermedad estructural cardíaca, oncocardiología. Tenemos aquí el cateterismo cardíaco izquierdo, prácticamente se cateteriza lo que es el corazón izquierdo, acceso en la vía femoral, radial, cubital. Podemos hacer un cateterismo entrando al corazón desde la arteria radial, la arteria cubital, puede ser anterógrado, retrógrado. Finalmente tenemos que llegar al ventrículo izquierdo, tenemos que llegar a las arterias coronarias, podemos hacer un ortograma, que es como la imagen que tenemos aquí. Donde se ve la flecha amarilla estamos viendo la ausencia de lo que es la carótida izquierda. Y bueno, para ver esto, tenemos que conocer lo que es conocer lo que es la sala de hemodinamia. No están avanzando las diapositivas, doctor. ¿No están avanzando? No, hay que ver si podemos iniciar. Ahí donde tiene el cursor, ahí ya se vio, pero no está iniciada la presentación. Ahí abajo, ¿se acuerdan del botoncito que le mencionamos? De la parte derecha, ese.
Ahí puede hacer clic. ¿Aquí? Sí. Inicia la presentación en su computadora. A ver, aquí estamos en la primera diapositiva. Inicia la presentación, ok. Entonces, en su computadora se inicia, pero acá no, con nosotros no. Pues no sé qué está pasando, ¿eh? Ok. A ver, permítanme hablar con el ingeniero. Doctor, tiene usted en su pantalla, actualmente está en la primera diapositiva, ¿verdad? Sí. Ok, ahí donde le aparece el menos del lado izquierdo, parte inferior, a un ladito creo que dice presentar. Cuando lo pone el cursor ahí, le va a poder presentar. Si usted le da un clic ahí, en automático le va a aparecer la primera diapositiva, pero en toda la pantalla. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Es correcto. A nosotros no se nos ve así. Ok, le voy a pedir que deje de compartir. A ver, ya dejé de compartir. Es correcto. Ok. Cuando comparta, dele clic al botón de compartir y busque uno que diga pantalla 1 o pantalla. Pantalla 1. Ahí dele clic. Ya. Ok. Ahora sí. Ok, ya es diferente. Ahora sí dele al botón que dijimos, que está a un lado del menos. Dele clic ahí. Ya. Listo, doctor. Ya quedó. Ya Bueno. quedó. ¿Sí ya se ve agenda? Ya Sí. se ve. Muy bien. Bueno, comentaba que lo que es el cateterismo cardíaco, todo lo que ustedes conozcan en corazón, derecho, izquierdo, cerebro, arterias de las piernas, abdomen, tórax, o sea, todo se puede hacer un cateterismo. Las indicaciones de cateterismo, pues cardiopatía isquémica, enfermedad vascular cerebral, enfermedades de vascular periférico, cardiopatías congénitas, enfermedad estructural, oncocardiología, que es una especialidad que cada vez pues va en aumento. Y comentábamos que el cateterismo izquierdo, pues prácticamente se hace por la femoral, se hace por la arteria radial, por la arteria cubital, y el objetivo es llegar a las arterias coronarias, al ventrículo izquierdo. Es de sumamente importancia conocer lo que es una sala de hemodinamia, todo lo que son monitores, sala, arco, mesa, cómo es que se mueve una mesa, cómo se mueve el arco, la radiación, los operadores, las máquinas de anestesia, monitores. Una sala de hemodinamia es muy importante porque nos va a permitir el trabajo. Hay que dominar y saber cómo se mueve cada botón porque es muy importante. Ver los espacios, las lámparas. Hay un flujo laminar arriba, hay que evitar la contaminación. Estos procedimientos se hacen con inyección de un colorante que es medio de contraste, siempre hay que hacer que sea lo más isosmolar al cuerpo posible, con una osmolaridad cercana a lo normal, a la plasmática del cuerpo. El catéter prácticamente tiene que ser todo hidrofílico para que no dañe las arterias, para disminuir riesgos de ruptura, disección, hematomas. Hay diferentes catéteres en el mercado, cada catéter está preformado con una curva, una angulación, una rigidez para la canulación de cada vaso, cada arteria, su nacimiento, el ostium. Entonces va a ser muy importante conocer todo lo que tenemos de herramientas para poder hacer un cateterismo en condiciones sin dañar al paciente, si es una coronaria derecha, coronaria izquierda, entrar al ventrículo, un pigtail, un JR, un JLE, depende qué catéter sea el necesario para hacer un cateterismo. Aquí lo que están viendo es pues son curvas de presión, este es el polígrafo. El polígrafo nos va a dar los signos vitales, nos va a dar el ritmo cardíaco, nos va a decir las presiones donde tenemos el catéter. La punta distal de un catéter nos permite tomar la presión
y aquí podemos ver la presión del ventrículo izquierdo. Arriba tenemos en amarillo el electrocardiograma, tenemos los trazos de retirada de la presión del ventrículo izquierdo, lo que son las líneas azules, y lo que es el punto rojo, ahí es un gradiente. Los gradientes es una diferencia de presión. Si yo tengo aquí un catéter en el ventrículo izquierdo, que es esta cola de cochino, como la que ven, ese es un pigtail, estoy con un catéter en el ventrículo izquierdo y otro catéter estoy canulando el tronco coronario izquierdo, pues realmente aquí estoy viendo presiones simultáneas de la descendente anterior, de la aorta, de las coronarias, y el catéter cola de cochino me mide la presión del ventrículo izquierdo. Esta diferencia de gradiente es importante porque vamos a saber si hay una diferencia de gradiente, si hay estenosis aórtica, si hay una presión telediastólica alta, presiones de llenado del ventrículo izquierdo altas. Eso me va a dar pues mucha seguridad para dar tratamiento, diuréticos, ver si vamos a bajar la poscarga en el corazón en pacientes con cardiopatía isquémica. Esta es igual una curva de presión para ver la diferencia de gradiente pico-pico. Este es un gradiente máximo en un paciente con estenosis aórtica. Tengo un catéter en la aorta y un catéter dentro del ventrículo izquierdo, y la diferencia de presión es el gradiente. Hay diferentes introductores, todos son hidrofílicos, deben de ser hidrofílicos, de diferentes tamaños, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 French. Cada French equivale a 0.33 milímetros de diámetro. Hay que multiplicar, y eso es el grosor, el tamaño de cada introductor. A través de la colocación de este introductor vamos a hacer el cateterismo y vamos a navegar sobre una cuerda, una guía, para llegar a las diferentes arterias. Esta técnica de punción radial es la que actualmente más se utiliza para disminuir el hematoma, la lesión. Es muy fácil comprimir si hay sangrado. Es con una técnica de Sellinger. Hay que tener una habilidad, hay que tener una destreza, una experiencia para hacer la punción directa. Actualmente la mayoría de los médicos se apoyan con el ultrasonido para lo que es la punción. Y pues bueno, la punción femoral es lo que se hacía anteriormente. Se localiza la cabeza del fémur. Se ve lo que es el psoas-ilíaco, y donde tú sientes el pulpo, prácticamente vas a hacer una punción con técnica de Sellinger. Si es la arteria o la vena, es la técnica la misma. Vas a colocar un introductor, pasas la guía y con mucho cuidado vas a pasar el introductor y sacas el dilatador. Son técnicas que se requiere de muchísima experiencia, destreza, para poder evitar complicaciones, porque si no tienes una buena punción y si desde la punción hiciste un hematoma, estás trabajando y se va haciendo un hematoma, esa arteria femoral sigue sangrando. Entonces es importante parar, comprimir, hacer una inyección con fluoroscopía, pero no debes de seguir adelante si hay alguna, digamos, complicación desde el inicio, desde la punción. Por eso la punción es lo más importante en un cateterismo. Si tienes una buena punción, pues tendrás un buen resultado. La angiografía coronaria, que es un sinónimo de cateterismo cardíaco, va a cuantificar, es cuantitativa, cualitativa. Nos permite conocer las características, el diámetro, la longitud, el porcentaje de placa, y sigue siendo, digamos, el gold estándar para lo que es el estudio de la anatomía coronaria, para saber la extensión, qué tipo de arteria, la anatomía, la visualización de todos los segmentos de las coronarias. Y bueno, es bien importante hablar sobre lo que es la aterosclerosis, que es un proceso dinámico con la progresión y regresión de las lesiones ateroscleróticas. Es un proceso de inflamación sistémica. La aterosclerosis actualmente, como la conocemos, pues es una enfermedad sistémica, afecta a todas las arterias del cuerpo, y es muy importante saber que esto inicia desde las primeras edades de la vida. Actualmente los médicos tienen que estar pues bien enterados de los procesos, la estratificación, desde la estratificación y clasificación de STARI. Se ha visto que esto ha venido cambiando a través de los últimos años, y tomamos en cuenta actualmente la LDL, el colesterol LDL, como el primer factor, el detonante que va a ir desarrollando la placa de colesterol, lo que es la ateromatosis en los vasos. En la primera década se va formando la placa de ateroma. A partir de ahí, pues viene en aumento hasta que se desarrolla pues una ruptura, fisura, lo que es la erosión de la placa, y lo que va a dar a lo que ya conocemos los síndromes coronarios agudos. La célula espumosa, la lesión intermedia, el ateroma, la placa,
pues son partes que van a ocurrir a través de la vida y con toda la fisiología que es la adhesión, agregación plaquetaria. Y lo que viene a detonar los síndromes coronarios agudos, pues va a ser la ruptura fisura. Actualmente se sabe que todos los síndromes coronarios agudos, llámese con elevación o sin elevación del segmento ST, son provocados en pacientes jóvenes porque tienen placas pequeñas no significativas, se rompen, hay un evento previo de estrés, hipertensión, un exceso físico extenuante. Entonces todos estos factores ambientales, mecánicos pueden provocar la ruptura o fisura de estas placas que van a conllevar a formar el coágulo o el trombo y es lo que ocasiona el infarto. Es muy importante aquí en esta diapositiva conocer los tratamientos, conocer perfectamente cómo actúa cada medicamento. Actualmente hay una población especial, cada vez tenemos más pacientes nefrópatas con insuficiencia renal. A todos los pacientes, los médicos generales, médicos internistas, cardiólogos generales, están usando estatinas sin conocer si una estatina es de alta, baja, moderada intensidad. Hay mucha importancia ahorita en lo que es la lipoproteína A. Si ven aquí, cuando hay un metabolismo, un catabolismo aumentado en pacientes con enfermedad renal crónica, que la insuficiencia renal en México es muy frecuente, vamos a ver que en todos los pacientes tienen un aumento de la lipoproteína A través de a nivel hepático y hay una disminución de los receptores de lo que son lo que es la CPK9. Actualmente los inhibidores de la PCSK9, los anticuerpos monoclonales, tienen mucha importancia por el aumento de la actividad del receptor. Y estos nuevos medicamentos, que es la vacuna del colesterol, estoy hablando de Praluent, de Repatha, Evolucumab, Alirocumab, a diferencia de las estatinas, estos sí bajan la lipoproteína A, no en comparación como las estatinas convencionales, como conocen la atorvastatina, simvastatina, pravastatina, y esto actualmente es la piedra angular para disminuir lo que es la aterosclerosis. Tenemos que conocer en todo el cuerpo la activación de estos receptores PCSK9, que actualmente es lo último, digamos que en lo que nos estamos enfocando a nivel de la dislipidemia. Esta es una angiografía convencional de un paciente que tiene una lesión intermedia. Tenemos aquí una lesión en la descendente anterior, segmento medio, junto con la segunda diagonal. Y aquí, para que conozcan lo que es la cuantificación por el QCI, es un sistema que tienen las salas de hemodinamia para valorar la longitud. Aquí donde tenemos esta cintura en reloj de arena, pues vamos a medir la estenosis. Aquí tenemos lesiones, estamos viendo una arteria circunfleja, un ramo marginal, viene la descendente anterior donde sale un gran ramo diagonal y vemos una lesión que tenemos duda. Un intervencionista ve una lesión coronaria y a ojo de buen cubero, como dicen, te va a decir si es una lesión moderada o severa. Lesión severa es aquella más del 70% de la luz del vaso. Para evitar esta diferencia de interobservador, que si un hemodinamista dice yo le doy 50, yo le doy 60, a mí me parece un 80, hay métodos para tener una exactitud y ver si esa lesión sí tiene compromiso en la fisiología coronaria. Tenemos lo que es la FFR, que es una guía de presión. La FFR me va a medir la presión distal y proximal de la lesión y realmente si tengo una FFR arriba de 80 no es significativa. Digamos que la línea gris donde vamos a decidir tratar o no tratar es una FFR menor de 80. Aquí se pasa una alambre guía y vemos que tiene una FFR 0.66 con una presión distal de 71. Entonces tenemos que esta lesión es significativa y hay que tratarla. Como comentábamos, la arteriografía nos va a permitir tener la certeza y ver en diferentes angulaciones, en diferentes planos ortogonales, en diferentes vistas una pared de la arteria, en diferentes proyecciones, porque hay placas excéntricas, concéntricas, anguladas, que en una simple proyección no se puede ver. Para que conozcan un poco, esto es el ultrasonido intracoronario, el IBUS. Hay sondas que a nivel distal llevan un receptor, llevan una tomografía, una luz, que es una fibra óptica, que es como una tomografía. Vamos a hacer una tomografía en la parte dentro de la arteria y con mayor exactitud nos va a dejar ver las características de esa placa. Si es una placa blanda, dura, calcificada, fibrótica, fibrolipídica,
calcificada, si es una placa vulnerable, en riesgo de que se rompa. Esto nos permite ver el diámetro de la arteria, el tamaño, qué stent, qué medida. Si es un paciente diabético, hay que ver si necesita un stent medicado o no medicado. Nos permite ver la adecuada implantación y posición de cada stent que se ponga y no ponerlo nada más, digamos, con la pura vista angiográfica, porque yo hago un cateterismo, hago una inyección y voy a pasar contraste. Entonces yo puedo ver nada más, pues lo que es la luz de la arteria. A diferencia de este ultrasonido me va a permitir ver el grosor, la íntima, la media, si hay una fisura, rotura. Entonces son características y herramientas muy importantes. Todos los stents que ustedes han escuchado, van a conocer, van a ver, son diferentes. Hay stents de muchas marcas, buenos, malos, baratos, de muy mala calidad. Como siempre, en todo en la medicina hay cosas buenas y cosas malas. Pero lo ideal para escoger un stent es aquel que tenga una buena navegabilidad, una buena fuerza radial, un stent que sea de una calidad conocida, que tenga estudios, que sea una aleación buena, cromo cobalto, que sea cubierto, el polímero, qué fármaco libera. Hay que conocer todas las características de un stent. Un stent es una prótesis y es de por vida. Siempre un paciente llega, tiene una lesión, lo destapas y le dice, ya le puse un stent. El paciente no sabe nada, no sabe qué tipo de stent es, no sabe qué le pusieron. Cada vez los pacientes pues tienen más cultura médica, pero hay de stents a stents. Hay stent desnudos, el bar metastent, hay el stent prácticamente cubierto que lleva un fármaco. Estos fármacos lo que hacen es bloquear el ciclo celular para evitar la hiperplasia neointimal que antes se veía con el stent desnudo. En los primeros años que se hacía la angioplastia coronaria, pues eran stents pues prácticamente que montabas con la mano, eran de acero inoxidable, y como el Victor, el Palmashat, eran stents que tenían un grado muy alto de complicaciones, una restenosis a los 3-6 meses, un año, hasta del 20%. Actualmente con el stent nuevo, pues prácticamente dura más que un bypass, es un stent ya con una navegabilidad muy buena, es un crossover muy rápido. Para lesiones tipo A, tipo B, tipo C, pues es algo ya sencillo. Tenemos lo que es la tomografía de coherencia óptica, que con el OCT vamos a permitirnos ver si hay hematoma, fisura, disección, ruptura de un vaso, lo que es la angina vasoespástica, valorar bien el flujo. Esto que están viendo ustedes es un stent bastante bien colocado. Vean cómo están las celdas del stent en la luz, en la pared de la arteria. Aquí tenemos un poco de placa y esto al centro pues es la sonda de lo que es el stent. Este es un stent diferente, es el bioabsorbible, es el stent absorbible, el Absor, que en los primeros años, en el 2010, se estuvo utilizando, fue bastante bien al inicio. Se mejoró el stent, el Absor, el GT1, pero al pasar el tiempo se vio que este stent se asociaba a mayor eventos cardíacos adversos, pero en los últimos años se ha visto que este stent falló por la práctica, por la técnica de implante, porque la técnica es diferente a otros tipos de stents. En centros de entrenamiento como Rotterdam, Europa, se ha visto pues que depende mucho de la mano del operador, la experiencia y la técnica para ponerlo. Este stent es mucho mejor y a diferencia del stent, digamos convencional, este se absorbe a los 5 años. Y es muy importante no tener nada de metal en las coronarias. Entre menos stents es mejor para el paciente. Escucharán que un paciente tiene 5, 6, 7, 8 stents. Esto no es bueno. Entre menos metal dentro de las arterias es lo mejor. En el mundo real y en países como en México, en América Latina, la angioplastia está muy poco ofrecida. Se siguen muriendo muchos pacientes por infarto, cuando actualmente es raro el paciente que se debería de morir de un infarto. Y hay un arsenal en la cardiopatía isquémica bastante amplio, bastante grande, no nada más la terapia con trombolíticos. Entonces, en el mundo real, pues vamos a ver de todo. Enfermedad multivaso, vasos con tortuosidad severa, enfermedad de pequeños vasos, pacientes con infarto agudo, pacientes con elevación sin elevación, oclusiones crónicas. Pongo estas diapositivas porque al hablar de cateterismo cardíaco izquierdo, pues todo esto es lo que es el cateterismo cardíaco izquierdo. Este es un paciente que tiene una lesión en la circunfleja, en el segmento proximal, y otra lesión en la descendente anterior. La imagen de su izquierda, aquí está la arteria ya tratada,
con una técnica de provisional stent, que es un stent simple, y pues bueno, con buenos resultados. Una vez que tú haces un cateterismo, tienes tu objetivo, el paciente sale exitosamente, tienes que al final retirar ese introductor. Vemos mucho en las salas de hemodinámica complicaciones vasculares, fístula, aneurisma, pseudoaneurisma, por una falta, digamos, de una mala técnica para lo que es la compresión. A nivel de la muñeca, pues tenemos las famosas pulseras que se les inyecta un poco de presión, la dejamos ahí. Se han visto pérdida de brazos, extremidades, dolores crónicos, neuropatía, por la falta, digamos, de estar ahí, de ver el brazo, palpar pulsos, ver pulsos distales, hacer la maniobra de Allen. A nivel femoral tenemos que palpar 30 a 40 minutos, ver la anticoagulación del paciente, pero recuerden nunca hacer algún hematoma, porque un hematoma es una bola que no se absorbe, molestias para el caminar, y puede esa bola irse a la cavidad abdominal y tener complicaciones abdominales, o comprometer una fístula, un pseudoaneurisma, y tener que operar una arteria. Hay sistemas de cierre vascular como el Angiosil, el Perclose, que se usan actualmente. Yo actualmente en mi práctica diaria el 96-97% de los casos es vía radial. El resto es femoral en los casos que hacemos cardiopatía estructural, cardiopatía congénita, pero ya necesitamos dispositivos ya 8 French o lo que es el Perclose, el Exosil. Y estos dispositivos pues son suturas que van profundas, que hay ciertas técnicas para hacerlas. De los más sencillos son el Angiosil, que es como un colágeno, un ancla, que sella lo que es el agujero de la arteria donde tú lo hiciste. Tienes que hacerlo con mucha precisión para poder que ese colágeno no se vaya a la circulación y pueda embolizar al paciente. La selección del paciente es muy importante en un cateterismo. Si tú tienes un paciente isquémico con angina de pecho, pues hay que tener pruebas positivas para isquemia. El cateterismo izquierdo, lo más frecuente es hacer una coronariografía, es lo más frecuente para, digamos, destapar alguna arteria. Las pruebas positivas pues son desde un electrocardiograma, ecocardiograma, un angiotac coronario de 64 cortes, la prueba de esfuerzo, un ecoestresdobutamina, el SPECT, que es la medicina nuclear, o el PET, la tomografía por emisión de positrones, una angioresonancia. Lo más sencillo que tenemos es el eco, y el eco de butamina nos permite valorar la contractilidad, los segmentos de cada pared de cada región del corazón, y prácticamente valorar válvulas, flujos, estenosis, insuficiencias, dilatación. Y pues bueno, esto siempre hay que utilizarlo. Esta es una angiotomografía de 64 cortes. Es muy útil para no hacer un cateterismo, que un cateterismo es invasivo, siempre habrá riesgos. Y en el paciente en el cual haces un triage, que es una mujer de 40, 50 años, sin factores de riesgo, con dolor opresivo, pero no hay elevación del ST, no hay enzimas cardíacas altas, pues siempre será una buena opción. El cateterismo cardíaco derecho actualmente se usa casi exclusivamente para pacientes que se van a hacer pruebas de reactividad pulmonar, el paciente con hipertensión pulmonar, valorar presiones, cuando hay patologías que es necesario hacer una carrera oximétrica, medir presiones de ventrículo derecho, aurícula, ramas pulmonares, hacer un gradiente de ventrículo arteria pulmonar, hacer una presión en cuña. ¿Por qué digo esto? Porque un cateterismo derecho actualmente, la información que me va a dar, pues me la da el eco. Tú haces un buen ecocardiograma con máquinas nuevas, un buen equipo, un buen operador que tenga experiencia, que él se haya preparado en ecocardiografía, realmente la diferencia es poca. Hay patologías como las cardiopatías congénitas, que creo que hay un módulo que van a platicar de esto, pues ahí es muy importante hacer un buen cateterismo derecho para medir en la ventriculografía de lo que es el ventrículo derecho, ver saltos de onda, pero ya actualmente sí les quiero comentar que no es como era antes. Yo mi entrenamiento hice cardiopatías congénitas del adulto y actualmente hacemos muy pocos cateterismos derechos, casi la mayoría son pacientes en los cuales hay alguna alteración en las presiones pulmonares que se llevan para hacer pruebas de vasoreactividad. El paciente tiene un tipo de hipertensión pulmonar tipo 1, tipo 2, tipo 3, y vamos a ver qué es lo que hay, vamos a hacer una ortograma, vamos a cerrar un PFO, que es un foramen lobar permeable, una CIB, una CIA, fístulas, pero se sigue haciendo, pero con menor frecuencia. En el cateterismo vamos a medir siempre la presión pulmonar, las presiones del ventrículo derecho, la aurícula,
Si tenemos un Swan-Ganz, es muy importante hacer una presión en cuña con el Swan-Ganz. Esto nos va prácticamente a descartar enfermedades del corazón izquierdo. Todos conocen lo que es el Swan-Ganz, que tiene diferentes orificios, un orificio distal, proximal. Ya casi actualmente tampoco se ponen tantos Swan-Ganz como antes. Y también el cateterismo derecho nos permite hacer lo que es la angiografía pulmonar. Hay que saber muy bien medir estas curvas de presión, lo que es la curva, lo que es la presión, la curva en A, C, X, B, Y. ¿Por qué? Porque esto es una nomenclatura de diferentes enfermedades de lo que es el ciclo cardíaco. No quiero entrar mucho en detalle en esto, pero sí hay que conocer, si vamos a hacer un cateterismo derecho, tenemos que tener el expertise para poder descifrar y medir todas las presiones para pensar en las diferentes patologías. Es muy importante conocer la anatomía de todo el árbol pulmonar, por lo que es la embolia pulmonar. Actualmente en la era del COVID estamos viendo muchos pacientes con tromboembolia pulmonar y principalmente los trombos se alojan en ramas segmentarias o subsegmentarias, en los troncos principales a nivel superior e inferior. Entonces es muy importante conocer todo lo que es este tipo de vasos porque son muy diferentes a lo que son las arterias coronarias. Como un breve resumen de lo que es el cateterismo derecho, nos puede servir para medir una presión venosa central, gasto cardíaco, resistencias vasculares pulmonares y tener siempre una gasometría arterial y una gasometría venosa. Podemos sacar un taller gasométrico y un taller hemodinámico con esto y ponerle el nombre al paciente cuál es el tipo de shock. Tenemos un shock hipovolémico, cardiogénico, obstructivo, séptico, neurogénico, anafiláctico. Si el paciente está hiperdinámico, si el paciente tiene las resistencias vasculares altas, las resistencias vasculares pulmonares, sistémicas. Todo esto es muy importante para saber cómo vamos a abordar al paciente. Nuestro paciente siempre está en terapia intensiva, este tipo de casos, y siempre viendo una gasometría es muy importante. Actualmente los médicos casi no hacen gasometrías, pero una gasometría te va a decir simplemente al verla cómo está el gasto cardíaco, te pasaste o estás bien de volumen, el paciente le hace falta volumen, cómo está la fracción de eyección, el paciente está acidótico, tienes daño renal. O sea, una gasometría es muy importante. Para hacer un cateterismo derecho estamos hablando que estos pacientes van a tener pues algún cortocircuito, alguna hipoxemia, fatiga, falla cardíaca, en clase funcional 2 o 3 de la NIJA, pero sí es muy importante saber toda esta nomenclatura, las fórmulas para ver siempre en un taller gasométrico y un taller hemodinámico. Hay muchas discrepancias, como les comentaba. Actualmente en las terapias, en los centros de terapia intensiva, es muy criticado el poner un Swan-Ganz porque casi las únicas indicaciones de un Swan-Ganz es la cirugía cardíaca, un paciente con sepsis. Y estos casos, actualmente hay otros dispositivos modernos en los cuales tú pones un catéter en la femoral venoso, lo conectas pues prácticamente a una máquina y te da directamente lo que es el gasto cardíaco, índice cardíaco y resistencias vasculares. Te va a dar el volumen latido, volumen de llenado sistólico, y realmente no tienes el riesgo de tener ahí el catéter, el Swan-Ganz, con el riesgo de infección, porque los catéteres infectan de tanta manipulación. Es por esto que desde el 96 Connors, en su grupo de trabajo, publicaron que los pacientes con Swan-Ganz tenían hasta un riesgo de mortalidad, los pacientes morían más, excepto los pacientes que realmente necesitaban mantenerse en la monitorización de gasto continuo en pacientes valvulares. ¿Sí me escuchan? Doctor, ¿me escucha usted? ¿Me escuchan? Parece ser que sí, sí lo escucho, nomás no sé qué pasó. Se quitó la presentación. A ver, vuelvo a compartir. Sí, a ver.
De la misma manera, doctor, que le hicimos la última vez, igual, pantalla 1. Lo que pasó fue que se cortó la señal de internet. Es por ello que trataba de reconectarse y para algunos escuchamos un ruidito, pero ya quedó. A ver ahí. Sí, doctor, ya se ve. ¿Ya se ve? Bueno, disculpen tanta interrupción, esto es ajeno a mí. Les quiero mostrar un caso clínico. ¿Sí se escucha, verdad? Sí. Bueno, es un caso clínico de una mujer de 49 años. Esta mujer, pues, recién la acabo de ver esta semana, aún sigue en la terapia en la unidad coronaria. Es una mujer de 49 años con antecedente de tromboembolia pulmonar por trombosis venosa profunda hace 4 años. Posterior tuvo embolia, una hipertensión arterial pulmonar tromboembólica. Estuvo con presión pulmonar de 110, estuvo con Riociguat, que es el Adempas, que es un medicamento para la hipertensión pulmonar. Estuvo con anticoagulantes de los nuevos anticoagulantes orales, con Xarelto, que es Rivaroxaban. Y bueno, a la paciente se le hizo angioplastia pulmonar con balón, exitoso, una paciente con obesidad, índice de masa corporal de 40, hipertensa de 3 años, con dislipidemia y estrés. Ella inició esta semana pasada, el 18 de agosto, con dolor precordial 7 de 10, se irradiaba espalda, diaforesis, se ingresa a urgencias. Fases de dolor, hipertensa, frecuencia cardíaca de 90, sin congestión pulmonar, a nivel de la exploración nada interesante. Y esto es su angiografía pulmonar, esto fue en el 2016, hizo una embolia pulmonar pues bilateral, estamos viendo cómo los dos troncos aquí a nivel pulmonar están ocluidos, tapados completamente. Ella se hizo un cateterismo derecho, se ponen 2 sondas sónicas de eco, son 2 sondas de ultrasonido y aparte liberan trombolítico, aparte se hizo angioplastía, trombectomía con un dispositivo penumbra. Y vean cómo empieza a recuperar a su derecha, están las ramas pulmonares abiertas. Este es su electrocardiograma, prácticamente es el último del 25 de noviembre del año pasado, el cual está muy decente, no tenemos sobrecarga de presiones de ventrículo izquierdo o derecho en ritmo sinusal. Estamos viendo aquí ya el 20 de agosto, esta semana, estos cambios, ondas T muy picudas, que es una isquemia subepicárdica, en toda la cara anterior, lateral alta y lateral baja, hemodinámicamente estable. Así me llegó la paciente a mi consultorio. Este electro es tomado en mi consulta. Se manda a la paciente a urgencias ese mismo día, se hace un electro y ya tenemos en horas después elevación del segmento ST en la cara inferior con la isquemia subepicárdica anterior. El 21 de agosto, la paciente aumenta lo que es la elevación del segmento ST, estamos viendo en la cara inferior, y ya vemos un poco todavía las T's todavía negativas en toda la cara anterior. Se le hizo un eco a la paciente y no tenía alteraciones de la contractilidad, el ventrículo izquierdo no dilatado, ventrículo derecho normal, un TAPSE normal, función sistólica de ambos ventrículos conservada, pero tenía una presión telediastólica alta, válvulas normales. Elevó troponina, elevó un poco enzimas cardíacas, todo lo demás normal, con un BNP discretamente alto en 460. Aquí lo que yo quiero enseñarles es que de cuando tú eres estudiante, no sé quién está escuchando esta charla, pero desde que estás en la universidad, te tienes que enseñar a estratificar bien a los pacientes. Un paciente que ya con infarto, tú tienes que sacar una estratificación, un riesgo, ponerle un nombre, qué tipo de infarto, qué es lo que hay que hacer, y escalas de infarto. Grace, TIMI, del ACC, de la AJA, el CHAS-BAS-2, Kimball, pero todo paciente tiene que tener una estratificación, un nombre para saber lo que vamos a hacer. Actualmente con la clasificación de SICAS, pues tenemos que ponerlo en algún sitio. A esta paciente se le hace un cateterismo, mostramos la coronera derecha prácticamente normal y nos llama la atención en el lado derecho de su pantalla que tenemos la descendente anterior y después del segmento medio se adelgaza toda la arteria descendente anterior. Pero esta arteria descendente anterior que va hasta la punta está muy adelgazada. Se sospechó desde ahí que la paciente tenía pues prácticamente una disección coronaria. La paciente estable, al siguiente día, el 22 de agosto, empeora la paciente, se vuelve a pasar a cateterismo
y vemos que esta arteria, donde dice 22 de agosto, ya está más adelgazada y ya se perdió. Ya no tenemos descendente anterior. Si yo comparo esta imagen del 22 de agosto con el 20 de agosto, estamos viendo pues que prácticamente sí tenemos arteria, donde está la flechita azul. Vean cómo se ve la descendente anterior el 20 de agosto y el día de ayer prácticamente se pierde la descendente anterior. Aquí es muy importante saber y conocer y tener la experiencia de que esto no es una lesión común y corriente. La paciente hizo un SCAD, que es una disección coronaria espontánea. Es una paciente que llama la atención que a sus 45 años haya tenido una TEP masiva, que es hipertensa. Entonces aquí ya, si yo meto una guía, meto un balón o quiero intentar ponerle un stent, voy a perforar esta arteria. La paciente se me muere en segundos en la mesa. Y sobre todo voy a perder la circulación colateral que tienen todas estas ramas septales. Quise poner este caso porque no siempre todo es cateterismo, no siempre hay que intentar abrir las arterias. Tú tienes que tener la prudencia y ver si ese paciente se va a beneficiar de un procedimiento o no. Para esto, el SCAD, que bien se comporta como un infarto, haces un cateterismo, pero cada inyección, cada vez que tú inyectas, puedes tú abrir y disecar más la arteria. Entonces aquí es muy importante la inyección, la fuerza, cómo haces todo, cómo canulas, qué catéter, cómo el catéter toca el techo del tronco. Entonces aquí es muy importante que si estamos ante una disección coronaria espontánea, y de esto mueren muchas pacientes embarazadas que se disecan, que tienen enfermedad de tejido conectivo, que tienen displasia fibromuscular, como es el caso de esta paciente, pues tenemos que abordar el caso en lo que estamos pensando. Aquí lo hicimos femoral porque el primer cateterismo fue vía radial y aquí están viendo esta imagen como un rosario, esta femoral arrosariada. Prácticamente al hacer esta angiografía femoral tú ya tienes el diagnóstico. Esto es una displasia fibromuscular y yo sé que la displasia fibromuscular hasta en 30% se asocia con SCAD. Este electro es de esta mañana, 23 de agosto. Estamos viendo que ya mejoraron todos los cambios en toda la cara anterior, la cara inferior ya no tiene elevación del ST, no trombolizamos a la paciente, no hay que trombolizar, no se les da estatina a los pacientes con SCAD, hay que darles nitroglicerina, puedes pasar nitratos, diuréticos, todo el medicamento, antiagregantes plaquetarios, pero tienes que tener mucho cuidado con la anticoagulación porque no te puedes ir del otro lado porque puede haber perforación, tampoco se te tiene que tapar el vaso. Entonces, estos pacientes es muy importante el tratamiento médico. Esta es una publicación de hace 4 días, 5 días, todavía no sale en revista, está en el American College, y aquí es un prácticamente resumen de todos los metaanálisis, de todo lo que he publicado ahorita en el SCAD. Nuestra paciente tiene una disección coronaria espontánea tipo 2, la paciente tiene displasia fibromuscular y bueno, esta paciente con disección, con fibrodisplasia, tiene el riesgo que esto le pase en alguna arteria del cerebro, en alguna otra. Hay que darle un tratamiento prácticamente de por vida y hay que enfocarnos en todos los factores de riesgo coronario, cambio de estilo de vida y ver bien cuál va a ser su pronóstico, hacer un ecocardiograma, valorar la contractilidad, ver válvulas y pues prácticamente hacer que el pronóstico de esta paciente sea bueno. Les quiero mostrar algunos otros datos de cateterismo izquierdo. Estos son pacientes que tienen ectasia coronaria, lesiones aneurismáticas. La ectasia coronaria tenemos que ver en un cateterismo izquierdo cómo engorda, cómo se dilatan las arterias. Es un mecanismo compensador en las fases de la ateroesclerosis, que las placas crecen hacia afuera del vaso. Por la hipertensión, esto es algo también, tiene algún factor genético. Hay lesiones aneurismáticas en las coronarias como estas que estamos viendo abajo. Y pues bueno, que esto es muy importante. Esta es la ventriculografía izquierda, aquí tienen el ventrículo izquierdo, las paredes, es una ventriculografía que también se hace a través de cateterismo izquierdo. Esta es una panangiografía, aquí en la flecha puse como aquí ya tenemos un aneurisma. Este aneurisma hay que verlo cuando hagamos del lado izquierdo, vamos a hacer la panangiografía cerebral bilateral siempre. Podemos hacer un cateterismo en la mano, pacientes con fibrilación auricular, este es un paciente que hizo tromboembolismo por una fibrilación auricular. Este es un cateterismo derecho, una angiografía pulmonar y una trombectomía. Estamos viendo toda la carga de trombo. Aquí metemos, pues ya sea un catéter para aspirar
cualquier catéter que sea más de 6 French nos puede ayudar, equipos de trombectomía, tenemos varios, hay como 3 en el mercado y esta es la cantidad de trombo que sale. Podemos hacer una angiografía renal, aorta, subclavia, podemos hacer diferentes. Este es un caso de una joven de 30 años que hizo un ataque isquémico, pues al salir del cine, de ver una película de terror. La paciente inició con pérdida de la fuerza de todo en mi cuerpo derecho, hizo una disección en la carótida interna, se llevó a tratamiento, se enfrió el cuadro 2 semanas y al final se le puso un stent. Hay que tener muy en cuenta lo que es la dislipidemia. Quise poner estas diapositivas para que estén pues enterados de que la dislipidemia actualmente se trata de una forma muy agresiva, muy diferente. Hay que estar en cerca siempre de las guías que se van actualizando. Actualmente los pacientes, las estatinas se clasifican de baja, moderada o alta intensidad. Hay que ver los factores de riesgo de los pacientes para ver qué estatina es la mejor. Tener en cuenta que las metas de LDL actualmente son metas de LDL por debajo de 70 o hasta por debajo de 50. Hay que seguir lo que es entre más bajo, mejor. Esta es una paciente americana como de 70 años que tiene una piedra de calcio. Ya 3 años antes se había operado de cirugía corazón abierto por un puente a la DA, porque no fue posible ponerle un stent a la DA. Y vemos que hace ictus de repetición, se hace un ultrasonido y una angiota carotidia, y vemos que tiene una lesión muy importante a nivel del bulbo, en bifurcación con la carótida externa, y pues bueno, se pasa un protector distal, un filtro de protección distal, y se pone un stent. Los stents en carótida son cónicos, son diferentes, la circulación es muy diferente, son procedimientos bastante diferentes a las coronarias, que hay que tener mucho cuidado. Tenemos los síndromes aórticos agudos, que es la disección, la ruptura de un aneurisma en aorta abdominal, aorta torácica. Esta es una paciente elpidia que prácticamente llegó con una disección de toda la aorta torácica, dolor en tórax, hipertensión, un dolor importante, hipotensión. Estos pacientes se pueden morir en horas. Hay que rápido tener un diagnóstico diferencial con el dolor precordial, dolor en tórax posterior, pacientes diaforéticos con descarga, con hipertensión. Con taquicardia siempre hay que tener en cuenta los pacientes con disección aórtica. Y aquí se ponen 2 prótesis, aquí son 2 prótesis importantes, grandes. Hay que siempre cuidar lo que es el tronco celíaco, las ramas, para no afectar la circulación a nivel abdominal o otros vasos. Pacientes con aneurisma en la aorta abdominal, pacientes con tabaquismo, 60 años, hipertensión, carga genética. Hay que poner las endoprótesis en aorta abdominal, ilíacas. Todo esto es lo que es a nivel vascular periférico. Actualmente la TAVI ya se hace en las válvulas vía percutánea, lo que es el cateterismo. Hay muchas marcas, hay más de 7 marcas de válvulas, todo es vía femoral. Hay que tener en cuenta los accesos, pacientes candidatos, pacientes añosos. Actualmente el partner prácticamente este año ya se hace en TAVIs en pacientes pues, de bajo riesgo, pacientes jóvenes. Hay empresas líderes en el mercado, ya cada vez se necesitan introductores menos invasivos. Ya actualmente pones una TAVI, una válvula aórtica, a través de un introductor femoral 12, 14 French, cuando al inicio la experiencia de los primeros casos eran con 22, 24, con la Corval o con la Edwards. Y pues bueno, son procedimientos seguros, los pacientes se van de alta al siguiente día, ya no están en la terapia, el porcentaje de riesgo de marcapaso pues sigue siendo cada vez más bajo. Y son pacientes que se van a beneficiar a través de un cateterismo izquierdo. Esto se hace a través de un cateterismo izquierdo. Esto ya entra en parte de lo que es la cardiopatía estructural. Tenemos diferentes prótesis. Y pues bueno, quiero hablar un poco, unos minutos, de lo que es la fibrilación auricular en pacientes que van a cateterismo izquierdo. La fibrilación auricular no valvular es la segunda causa de ACV en el mundo, la primera causa de discapacidad. Yo creo que como médico general debes de saber escuchar, ver un electrocardiograma y conocer lo que es una fibrilación auricular, porque prácticamente todos los pacientes te van a embolizar, te van a hacer ictus. Es muy importante esta arritmia en el mundo entero porque se da a partir de los 35 años. Desveladas, abuso de alcohol, abuso de drogas. Es muy importante ahorita en pacientes jóvenes que tienen mucho desgaste, mucho estrés. En pacientes con COVID, con fibrilación auricular, aumenta mucho el riesgo de embolismo. Y quiero comentar pues que hay diferentes dispositivos para el cierre de orejuela izquierda también a través
de una punción transeptal que es cateterismo derecho. Como pueden ver, hay muchos diferentes procedimientos a través de un cateterismo izquierdo y cateterismo derecho. La orejuela izquierda es un apéndice, es algo que tiene el corazón, que se sabe que sirve para la secreción de diferentes péptidos, para la insuficiencia cardíaca. La orejuela izquierda, cada paciente tiene diferente morfología. Dependiendo de la morfología es el dispositivo, la facilidad que vas a tener para cerrarla, en ala de pollo, saco de viento, imagen en cactus, coliflor, etc. Y tenemos los nuevos anticoagulantes orales. Estos 4 prácticamente vinieron a quitar mucho lo que son los anticoagulantes antiguos, como la warfarina y el acenocomarol. Pero estos nuevos anticoagulantes orales, que es NACOS, simplemente viene a ayudar a quitar lo que son los controles de tiempos frecuentes. Hay que siempre estratificar al paciente con esta clasificación CHAS-VAS, que toma en cuenta todos estos factores de riesgo para ver el riesgo de trombosis y también el riesgo de sangrado en pacientes con un HAS-bleed alto o un CHAS-VAS elevado. Tenemos también lo que es el MitraClip, es un dispositivo para cerrar lo que es la insuficiencia mitral tipo funcional. En Estados Unidos y en México y en América Latina se hace poco, pero se cierran pacientes con insuficiencia mitral también degenerativa, que es la primera causa. Van bien, son dispositivos pues de mucha elaboración, muy costosos. Y tenemos la válvula a nivel pulmonar, tenemos válvula a nivel mitral, tenemos válvula a nivel tricuspidia. Prácticamente ahorita en la cardiopatía estructural pues tenemos diferentes válvulas. Ya para concluir, voy a mencionarles, tenemos lo que es la válvula pulmonar, la Melody, que es la última válvula que ha salido al mercado. Es una válvula compleja, complicada, la selección del paciente es lo ideal y hay que tener bien en cuenta la selección, las indicaciones y ver que todos los pacientes para cardiopatía estructural sean candidatos. Como conclusión, quisiera terminar mencionando que el cateterismo derecho-izquierdo es un procedimiento invasivo que siempre hay que tener en cuenta e individualizar a cada paciente. Hay que apegarnos a las guías lo más posible, para esto hay que conocerlas. La selección adecuada del paciente es muy importante y tener la experiencia suficiente, la expertise para hacer procedimientos percutáneos, ya sea de tipo congénito, estructural, siempre hay que tener un entrenamiento y saber toda la anatomía de estos pacientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. ¿Le parece si pasamos algunas cuantas preguntitas? Sí. Muy bien. Comenzamos entonces con la primera. Dice, ¿a qué se debe el aumento de lipoproteína A por la falla renal crónica? Bueno, el aumento se ha visto que la falla renal en pacientes nefrópatas ocasiona aumento de la aterosclerosis. El paciente nefrópata crónico, por la calcificación que hacen todas las arterias, se ve que los pacientes tienen peor pronóstico, por eso se inicia la estatina. Se ha visto que la lipoproteína aumenta porque hay disminución en los receptores de los inhibidores de lo que es la PCSK9. Y este aumento de lipoproteína se va a ver que no lo bajan las estatinas, lo aumenta la diabetes, lo aumenta la falla renal, digamos toda esa inflamación que existe. Y el déficit de receptor ligado al LDL hace que aumente más la lipoproteína. Entonces, por eso comentaba que en pacientes nefrópatas hay que tener mucho cuidado porque todos los pacientes nefrópatas en cualquier momento mueren o hacen eventos cardiovasculares. En este grupo de pacientes no hay estudios. El estudio más grande es el Fourier. El estudio Fourier hizo un estudio muy avanzado en pacientes nefrópatas, pero no hay estudios que sean en pacientes con diálisis o hemodiálisis. Si tú preguntas a muchos médicos, tienen la duda qué estatina dar, cómo está la función renal, cuánto filtrado tienen. Entonces la estatina se recomienda siempre y cuando tengan arriba de 20, 30, que el paciente no esté en diálisis, hemodiálisis, porque la estatina va peor, no les ayuda en nada. Actualmente la vacuna, el Repatha Praloente, es para estos pacientes y lo que hace a diferencia de la estatina es que estos medicamentos biológicos sí bajan la LDL, bajan la apolipoproteína A, entonces disminuye el riesgo, pero no hay estudios en pacientes con diálisis o hemodiálisis. Perfecto, muchísimas gracias, doctor.
La segunda pregunta dice, ¿qué significa tener muchos núcleos necróticos en el ultrasonido intravascular y cómo podemos abordarlo? ¿Pero en dónde? No especifica en dónde la pregunta. Además dice, sí, ¿qué significa tener muchos núcleos necróticos en el ultrasonido intravascular y cómo podemos abordarlo? Pues si se refiere la pregunta a las coronarias, el ultrasonido intravascular lo que te ayuda es para ver pues si hay hematoma, para ver la inflamación, la placa, las características de la placa, se hace una histología virtual, pero núcleos necróticos pues a lo mejor se refiere a la pared de la arteria, si a nivel del endotelio hay lesión. Cuando tú pones un stent, tú dañas la pared de la arteria, tú pones un stent y por eso el stent medicado, ese daño, el medicamento hace que evite la hiperplasia meningimal o que venga la trombosis temprana del stent. Esos struts que se pegan, se adhieren como garras a la pared de la arteria, ese daño ocasiona cierto traumatismo. Entonces, el ultrasonido intracoronario lo que va a valorar es ver la pared, la característica de la placa, ver el aposicionamiento, cómo se adosa, cómo se va endotelizando ese stent. Ya si hay lesiones, pues hay que ver por qué. Por ejemplo, en la disección coronaria, en la paciente que mostré en el caso clínico, lo ideal hubiera sido meter el OCT para ver la disección. El problema es que está tan disecada la arteria que ahí no cabe una sonda. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Siguiente pregunta es, ¿qué tan frecuente es en México el uso de los anticuerpos monoclonales como el evolocumab en pacientes con hiperlipidemias y o riesgo a aterosclerosis? Pues es muy frecuente. En México se usa mucho desde hace 3 años. Actualmente los seguros de gastos médicos ya lo cubren. Hemos estado en protocolos de investigación en todos estos medicamentos por más de 2 años. Me ha tocado participar en algunas charlas como speaker. Y te puedo decir que estos medicamentos, no nada más esto, sino todo lo biológico, es el futuro de la medicina. Actualmente hay medicamentos que viene otro, por ejemplo, actualmente está el alirocumab, evolucumab. El boxicicumab se quitó del mercado porque hacía muchos anticuerpos transitorios, el medicamento no era útil, desarrollaba otros anticuerpos que prácticamente inactivaban el medicamento, pero el que menos efectos tiene pues son estos dos. Hay que tener en cuenta que la estatina provoca diabetes, provoca demencia, déficit de la memoria, dolores musculares, rhabdomiolisis, y estos medicamentos salieron para los pacientes que son resistentes o que no toleran estatinas, pero se ha visto en los estudios prácticamente que hay mucho grupo de pacientes que no baja la LDL con estatina, aún agregues ezetimibe, entonces estos medicamentos ya son muy frecuentes, se usan mucho en la consulta. Hay cientos de miles mexicanos que los están usando, o sea que no son tan raros, o sea, ya son medicamentos que se usan a día. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta, ¿qué tan frecuente es que los pacientes presenten embolia gaseosa por la realización de un cateterismo? Es muy raro, la complicación de un cateterismo no lo dije, pero es menor al 0.5%, aunque hagas una angioplastia compleja, un cateterismo diagnóstico, pues es muy raro que se te muera un paciente. Tendría que ser la técnica, tendría que ser que no haya experiencia, tendría que ser que ese doctor no se haya formado, porque hay mucha gente que no se forma, que el compadre, que el ayudo, que el centro médico, por decir algún nombre. O sea, hay que tener formalmente un entrenamiento de años, o sea, hay que hacer cateterismo izquierdo-derecho, angioplastía, ya que tienes tú una curva de aprendizaje de 1000 casos, pues ya puedes hacer estructural, los años te van dando la experiencia, y quiero sí poner en claro que sí es un procedimiento invasivo, pero un cateterismo diagnóstico no debe de tener tanta complicación, tiene que ser menor al 0.2, 0.3, incluso al 0%. Una angioplastia tiene un éxito del 99.9, 99.5 en pacientes estables. Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta. Dice, ¿qué probabilidad hay de que se desprenda una placa ateromatosa al querer colocar el stent y ésta se aloje en una porción más distal? Pues sí, sí hay esos riesgos, para eso hay que tener la técnica, hay que ver si es una lesión en bifurcación, hay que ver qué tipo de placa, cuánto mide la arteria,
si vas a predilatar o vas a posdilatar con un balón, hay que ver el resultado final. Hay diferentes técnicas que te llevan para ver esto, pero siempre hay que tratar de escoger la talla del stent exacto, no agarrar vaso sano y cubrir la placa porque se puede disecar la arteria. El desprendimiento de placas que pueden embolizar, eso siempre se tiene que prever. Es parte de la técnica y del éxito de poner un stent. Ya para terminar, doctor, última pregunta. Nos piden que si podría repetir las complicaciones de trombosis en pacientes con COVID-19. Las complicaciones, lo que puedo hablar en mi experiencia, he tenido 4 casos con COVID que he operado por tromboembolia pulmonar, y la embolia pulmonar por COVID es diferente. El paciente es agudo, súbito, una disnea súbita, y es un trombo muy pegajoso, es un trombo difícil de aspirar. Hay que dejarle al paciente trombolisis, hay que hacer una trombectomía con dispositivos más grandes, de boca más amplia. Hay un dispositivo que se llama penumbra o angiojet. Y estos pacientes se están haciendo porque los pacientes previamente ya tienen factores procoagulantes, es decir, que son diabéticos, fumadores crónicos, pacientes que consumen drogas o pacientes que ya tienen stent, que tienen algún cuerpo extraño en el cuerpo. Hay que ver el tipo de virus, el tipo de mutación del COVID, la carga viral, dónde lo agarró. Mis pacientes han sido diabéticos, promedio 50 años. Un paciente fue deportado de Estados Unidos, pero tenía ya 3-4 stent en las coronarias. Los 4 les ha ido muy bien, los 4 están vivos, excepto uno que tuvo secuelas por una encefalitis. Pero si yo te comento que el paciente ya tuvo con COVID una embolia pulmonar, ese paciente también, la embolia pulmonar se complica porque hace hipertensión pulmonar, hay mucho daño a nivel alveolar de cambio gaseoso y son pacientes complicados a nivel renal, lo séptico. Y sí han salido los pacientes, pero es muy complicado al mismo tiempo manejar lo hemodinámico y la sepsis. Mi consejo es cuidarse y tener mucho cuidado para ver estos pacientes si no se tiene todo el protocolo de protección. Muchas gracias, doctor. Entonces, le agradecemos por su excelente ponencia. Realmente fue un verdadero honor tenerlo aquí con nosotros y le deseamos que tenga un muy buen día, doctor. Muchas gracias por la invitación a toda la universidad. Y bueno, lamento las fallas técnicas que tuvimos, pero espero que les haya gustado un poco la ponencia y les haya servido. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego. Bye. Para nuestra audiencia, nos disculpamos un poco por los inconvenientes presentados, que están claramente fuera de nuestro alcance. Por el momento tomaremos un receso. Los esperamos para el tema de cardiopatías congénitas, que iniciará a las 5:40. Les pedimos, por favor, revisar el grupo de Telegram para el link de ingreso de dicho tema. Muchas gracias.